se siente con sus manos en puerta. Vamos, es increíble, es mejor, el equipo de mayor crecimiento de la industria de redes de mercadeo. Dejen un fuerte aplauso cada uno de ustedes. Es realmente emocionante, tienen que estar ustedes aquí arriba para ver cómo se ven hermosos todos cada uno de ustedes. Extraordinario. Tomen asiento, por favor. Yo sé que están prendidos, sé que el ambiente es grande. Es realmente un placer, un honor y un gusto estar esta noche por primera vez presentando acá en el área noreste del país. Mi nombre es Estuardo Chacón, vengo de la ciudad de Trenton y pues es para mí un honor y un gusto estar parado acá frente a tantas personas de éxito. Realmente se siente la vibra de éxito al estar rodeado de tantas personas soñadoras, personas con éxito, personas que van rumbo a la libertad financiera, ¿verdad? Así de que dejen un fuerte aplauso a todos y cada uno de ustedes porque han tomado la determinación de invertir el tiempo para estar en este lugar. Así es, mi gente, de que vamos a ir rápido a lo que venimos. ¿Trajeron su libreta? Ok, es muy importante porque la noche de hoy este lugar se viste de gala, este lugar va a ser estremecido por una persona extraordinaria, un ser humano con un corazón extraordinario, un excelente padre de familia, una persona que realmente ha puesto de su conocimiento dentro de esta industria para aportarle a todos y cada uno de nosotros. Una persona de gran éxito en lo que es la medicina convencional, teniendo muchos años de éxito, ayudando a muchas personas. Ahora él ha puesto de su conocimiento, de su tiempo para aprender y reconocer de lo que es la industria de este negocio. Esta persona se ha especializado con cada uno de los productos de nuestra compañía para aportar al mundo entero. Esta persona es un diamante internacional rumbo al club de los 100,000. Cuando yo diga su nombre, por favor, yo no quiero que le den una ovación, yo quiero que tumben este lugar poniéndose de pie, dándole un fuerte aplauso, porque el día que tú estés parado en este lugar, vas a querer que te reciban de la misma manera. Señores y señoras, sin más preámbulo, desde la ciudad de Nueva York, el doctor Pedro Torres con ustedes. Por favor, denle un fuerte aplauso como se lo merece. Gracias, aplicados. Gracias. Buenas noches, podemos sentarnos. Como siempre, para mí, una verdadera gran satisfacción poder estar aquí para compartir con ustedes un poquito de lo que Dios me ha enseñado, un poco de lo que he aprendido. Mi viaje en esta industria maravillosa de los productos tiene, gracias a Dios, más de 30 años. Por allá, más o menos por el año 78, yo era estudiante de premédica del programa de acá de la ciudad de Nueva York, del programa de medicina, del programa de premédica, y en aquel entonces aprendí de la palabra de las escrituras y de otros escritos que la verdadera medicina que Dios puede aprobar es la medicina natural. Así que yo me dije, ¿pero qué hago yo aquí perdiendo mi tiempo, aprendiendo, según yo entendí en ese momento, a envenenar a la gente? Dándole cosas que no los curan, sino que los empeoran y que solamente engañan al cuerpo y a la persona que cree que se curó porque se le desapareció el síntoma fruto de un medicamento, del uso de un medicamento. Así que abandoné la carrera y me fui a Puerto Rico a estudiar medicina natural en una institución que yo supe que daban eso, pero que no solamente enseñaban medicina natural, sino que enseñaban estilo de vida. ¿Sabes? Tú vivías en el campo y aprendías todos los oficios que tú te puedas imaginar prácticos. Desde agricultura hasta plomería, hasta construcción, de todo eso pasé yo. Ahí me desarrollé, llegué a ser el maestro de otros jóvenes que venían detrás a aprender también y el director médico del sanatorio que teníamos allí. Eventualmente me di cuenta de que en este dichoso mundo que estamos viviendo hay que tener título, como quien dice, es como tú saber manejar y no tener licencia. Tú necesitas algo, un papel planchado, como le dicen en Puerto Rico. Así que salí del lugar
y me regresé a mi Nueva York y terminé la premédica, licenciatura en nutrición y varias áreas como bioquímica y biología. Me formé en esas áreas también. O sea, la graduación tenía que ser con 128 créditos, yo la hice con 180 y tantos, porque hice unas 4 carreras a la misma vez. Y junto con eso también hice muchos cursos técnicos en el área de la salud, de flebotomía, medical technician, critical trauma. Usted nómbrelo, yo hice todos esos cursos. A la misma vez que estaba en la universidad llevando 18 créditos y 20. Así, y trabajando 60 horas a la semana. Que trabajaba para una cadena de tiendas de productos naturales. No sé cómo, pero ese era yo. Eventualmente me gradué y queriendo conocer mi propio país, que no lo conocía mucho, era más boricua que dominicano en mi cultura, mi formación, porque vine aquí a Estados Unidos jovencito. En aquel entonces, por el 75 por ahí, esto estaba nada más, lo que habían eran boricuas. Y si tú te integrabas a la comunidad hispana, pues tenías que ser puertorriqueño también. Entonces yo me hice puertorriqueño. y para colmo me fui a Puerto Rico y me casé con una boricua. Así que y mis hijos me nacieron ¿qué? Boricua. Anda la porra. Salí eventualmente de Puerto Rico y me fui a Dominicana a conocer la cultura dominicana y a conocer el país, porque sinceramente yo no sabía ni andar en el país. Y entonces temía que yo me convirtiera en un extraño para mi familia. Y fui allá y terminé el doctorado, me quedé de profesor de la Universidad Central del Este, le serví 7 años. Y eventualmente cuando estaba por regresar para acá, porque el gobierno me estaba diciendo, negro, el dinero aquel que te mandamos para ayudarte a estudiar no era regalado, tienes que pagarlo. ¡Ay, ¿verdad? Y yo buscando cómo regresar a Estados Unidos sin irme a meter a un hospital. Porque detestaba la idea de convertirme en un médico más del montón. Anhelaba en el alma tener libertad de conciencia, poder ejercer medicina según los dictados de mi conciencia y no según me indicase la necesidad. Sobre todo con tanto conocimiento que yo tenía de que eso no servía, según yo, ¿verdad? Que eso no servía, ¿cómo me iba yo a someter a que eso fuera mi estándar? Claro que los medicamentos, las drogas tienen su lugar, pero para casos de emergencia. No como estándar, como la primera opción que uno como médico use en el manejo de los pacientes. Entonces yo tenía ese dilema porque yo sabía que si yo me veía trabajando en un hospital como me vi trabajando en República Dominicana, yo iba a ser un médico más, porque la institución y el paciente, la sociedad esperaban de mí que yo fuera un médico más. Que yo recetara ¿qué? Lo mismo que cualquier otro médico. Entonces, ¿dónde iba a estar mi diferencia? ¿Dónde iba a estar mi individualidad? Y eso me preocupaba. Pero ¿qué pasa? Que hay que subsistir. Y los préstamos estudiantiles no se pagan con buenas intenciones. ¿Usted me entiende? Ni la renta ni nada de eso. Y en eso estaba, cuando un día orando, peleando con Dios, le digo, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Me vino a la mente For Life. Y yo me dije, pero verdad que For Life es un negocio bueno y a mí nadie me votó de ahí. No, pero me da vergüenza aparecerme en una reunión después de haber sido de lo que empezó el negocio en República Dominicana. No, pero yo no he hecho nada malo, yo no tengo de qué avergonzarme, yo no engañé a nadie. Me voy para la reunión, así me dije. Y me puse un saquito, una corbatica y me aparecí en la reunión. Yo vengo a hacer el negocio. Y me miraron como un aparecido. Como un difunto que resucitó. Y me dice, Pedro, ¿tú vas a hacer negocio en serio o disimuladito? No, yo voy a hacer esto en serio.
Le di con el corazón, ya para el siguiente mes había calificado diamante. En ese lapso de tiempo inscribimos más de 30 personas. Más de 30 personas. Me decía mi secretaria, que yo tenía en mi consulta, Pedro, a ti se te ve como una alegría, como algo. Yo le dije, sí. Porque ya yo me veo, le decía yo, viajando por el mundo, quedándome en buenos hoteles, y realizando mis sueños, y con libertad financiera con For Life. Realmente me lo gocé enterito antes de vivirlo. Hoy, por la gracia de Dios, se puede decir que es una realidad. Yo soñaba con no ser un médico más. Y Dios me ha hecho que no pueda ser un médico más, por la gracia de su nombre. ¿De dónde me iba yo a imaginar que me iba a tener el privilegio de andar por el mundo haciendo presentaciones, especialmente cuando me toca hacerlo delante de grupos de colegas? O sea, ante la comunidad médico-científica, que uno pueda ir y compartir un poco de lo que Dios le ha mostrado a uno. Si fuera un médico más, jamás hubiera tenido ese privilegio. Recuerdo que en una ocasión que voy a Panamá y alguien, un médico, un colega, ve mi folleto, ¿verdad? Que yo preparé donde dice, nota importante, estos productos no son medicamentos, les recomendamos que si usted necesita ayuda con su salud, consulte con su Dios y con su profesional de salud. Entonces, este doctor me aconseja amablemente que debía sacar a Dios de ahí. Sí, sacarlo de ahí porque tú sabes que no puede estar mezclando religión y esto que lo otro. Y yo le dije, pero doctor, usted no se está dando cuenta de algo. Aquí en este país esto está lleno de médicos y hay muchos médicos que están en el negocio de For Life. ¿Y por qué ha sucedido esto de que esta gente están gastando alrededor de $4,000 en traerme a mí aquí a que yo dé una conferencia? ¿Qué tengo yo que no tienen ustedes? ¿Ya sabe qué yo tengo? El temor de Dios. ¿Entiendes? El temor de Dios que me da otra mente y que me canaliza por otras vías y que me pone un conocimiento y una filosofía y me da algo que darle al mundo que ustedes no tienen. ¿Entiendes? ¿Cómo lo voy a dejar afuera? ¿Cómo lo voy a dejar afuera? Yo no seré el gran santo y mi esfuerzo por meter la pata cuando me están santificando mucho. Sí, para que no me estén mirando a mí, busquen a su Dios. ¿Entiendes? No seré gran santo, no ando con un manto de santidad, pero una cosa sé, yo no lo voy a negar. ¿Entiendes? No lo voy a negar porque es mi Dios, mi misericordia, ha hecho demasiado por mí, es el Dios que me enseña, me da sabiduría, me da discernimiento. A veces despierto a las 3 de la madrugada nada más a pensar y ahí Dios me enseña. Y cada día salgo con más conceptos y más ideas que nadie en el mundo expresa porque me lo ha enseñado Jehová. No lo he leído en la Biblia de fulano, no lo he leído en ninguna parte, Dios lo ha hecho por mí. Así que yo no lo voy a negar, no lo puedo dejar fuera al Dios que me sostiene y me da sabiduría. ¿Entiendes? Me da no conocimiento, sabiduría. Porque la sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento. O sea, es más importante que el mismo conocimiento. Y por eso aquí estamos, por la gracia de Dios. Y se está cumpliendo. Yo tengo, ya yo soy oro y platino de diferentes compañías de líneas aéreas, de tantos vuelos. ¿Usted me entiende? Gloria a Dios. Una agendita muy sabrosa, le pido que oren especialmente por ellos, por colegas mexicanos. Un aplauso a México. Porque este próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos para México. ¿Y sabe a qué va el doctor Pedro Torres para México? A darle una conferencia a un grupo de alrededor de 30 médicos oncólogos
sobre el factor de transferencia. Esa gente quiere entrar al negocio. Y quieren que un experto, o sea, los engañé y pensaron que era yo, vaya a explicarle del producto. Regreso de allá el miércoles, me voy el domingo, el jueves salgo para Inglaterra. ¿A qué? A darle una conferencia porque son como masoquistas. Sí, porque la última vez que estuve allá los castigué por 5 horas, la conferencia más larga de mi vida. Y no se cansaban y querían más. Y yo después me decía, pero ¿y de dónde uno encuentra tema para hablar por 5 horas? Pues sí, paré porque tenía otro compromiso de 3 horas más. Entonces regresamos de allá, vamos a República Dominicana en una pequeña gira. Viniendo de Dominicana vamos para Aruba y Curazao, una gira de una semana por varias ciudades de esos dos países o de esas dos islas. De ahí regresando, ¿para dónde quedamos? A una gira por la Florida y por allá arriba, por el estado, por allá por Alaska, por esos sitios. O sea que verdaderamente esa visión que tuvimos el día que decidimos desarrollar el negocio de For Life, Dios la ha hecho una realidad. Porque Dios no miente. Y cuando yo le pedí que me ayudara, que yo quería que él me diera una salida, que yo hacía con mi vida, él me puso en la mente For Life. ¿Ok? Y de esa decisión han venido muchos otros beneficios. Así que yo te animo, si tú no has tomado la decisión de desarrollar este negocio, yo conozco personas que orándole a Dios, no solo en mi caso, Dios les instruyó para que desarrollaran este negocio. Ok, yo he visto casos así. Y si tú no tienes una voz audible de Dios que te ha dicho, por lo menos tú tienes las evidencias. ¿Qué más tú quieres? No vaya a ser que te pase como el cuento, claro. No sea que te ocurra a ti como el cuento del santurrón, el cuento del santo. Un santonto que en la ciudad de él venía una inundación porque se iba a quebrar, a romper el dique, ¿verdad? La represa se iba a quebrantar y vino la defensa civil a tocar puertas y a evacuar a todo el mundo. No, porque yo confío en Dios. Después vino la policía. A mí no me pueden violar mi derecho, a mí no me pueden obligar a salir de aquí. Yo estoy en mi derecho y yo confío en mi Dios. Se fue la policía. Después vinieron en bote a buscarlo. No quiso irse porque él confiaba en Dios. ¿Viste? Finalmente vinieron en helicóptero y no se fue. Y cuando se ahogó, cogió para el cielo y que a reclamar. Dije que la promesa de Dios le habían fallado. Y el Señor le dice en su desesperación, pero barbarazo. Ya se lo digo yo, tú sabes. Te mandé la defensa civil, te mandé la policía, te mandé los bomberos, te mandé botes, te mandé helicóptero, ¿y qué más podía yo haber hecho? ¿Entiendes? Entonces eso nos pasa a nosotros a veces. Oye, mi hermanito, te mandé una convención, te mandé un rally, te mandé la guía del éxito, te mandé esto, te mandé los testimonios por los condenados productos. Óyeme, ¿qué más podía yo hacer por ti? Te puse los resultados de mi general, te estrujé en la cara los resultados más rosados. Tú le diste el brillito a Sergio. ¡Caramba! ¿Qué más yo podía hacer por ti? Hay las reuniones toda la semana para colmo. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejar eso ahí porque hasta yo me voy enfogonando y no me toca a mí, me toca a Dios enfogonarse. ¿Usted me entiende? Caramba. Bueno, vamos a ver si empezamos con esto, porque ese Pedro habla mucho. Si nos dejamos llevar de Pedro, no habla el doctor. ¿Usted me entiende? Hay que darle instancia al doctor que hable el científico. ¿Usted me entiende? Así que vamos a dejar que hable el doctor. Esto que vemos aquí es lo que conocemos como la célula humana.
Y la célula es básicamente donde ocurren todas nuestras funciones. Ustedes saben que básicamente nosotros estamos hechos de células. Y ese hecho de células lo que implica es que en realidad nosotros somos como una gran nación hecha de células que sencillamente muere una generación y vive la otra y la nación permanece. Nacen y mueren continuamente ciudadanos, pero la nación ¿qué? Se mantiene. Así mismo ocurre en nuestro cuerpo. Nuestras células están todo el tiempo muriendo y naciendo nuevas y así se mantiene la vida. Cuando una persona está envejeciendo, están muriendo más células de las que están naciendo, básicamente. ¿Cómo usted puede preservar su juventud lo más posible? Bueno, ya que lo mencioné, hicieron un estudio con el Río Vida y se demostró que con 6 meses de uso de Río Vida, las personas rejuvenecieron un promedio de 5 años. Sí. O a beber Río Vida se ha dicho. ¿Usted me entiende? Un rejuvenecimiento de sus órganos internos, porque está demostrado que el uso del factor de transferencia, uno de los beneficios del factor de transferencia es que aumenta la longevidad celular, la vida celular, un promedio de un 40%. O sea que si la célula iba a vivir, vamos a decir, 100 días, bajo el efecto del factor de transferencia, vive 140 días. O sea, un aumento de un 40%. ¿Ok? Entonces, esto que ustedes ven aquí, básicamente, es la ilustración de la célula y es donde, en esencia, trabaja el factor de transferencia y trabaja nuestro producto. Usted tiene aquí, por ejemplo, esta píldora que usted ve aquí, es lo que conocemos como la mitocondria. Ahí es donde se hace el intercambio de gases a nivel celular y donde básicamente se aprovechan y fabrican los antioxidantes. Usted sabía que está prohibido por la FDA que usted diga que algún producto es antioxidante. Legalmente, o sea, el disclaimer, no se puede decir que es antioxidante porque las únicas sustancias que están demostradas, según ellos, que son antioxidantes per se, son la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. Si el producto no dice, o sea, no contiene alguno de esos 3 componentes en su formulación, no se le puede llamar antioxidante. ¿Por qué? Porque para determinar la capacidad antioxidante de cualquier sustancia, lo que se usa es un método bioquímico, un método científico, que le llamamos en los laboratorios de química la titración, la titration. La titración no es más que tú tomas, por ejemplo, un recipiente, vamos a decir, con 10 mililitros de un ácido potente, o vamos a decir en este caso de un antioxidante potente, de un radical libre, algo que es lo contrario a un antioxidante. Entonces, tú vas añadiendo el antioxidante que estás investigando y mientras menor sea la cantidad del antioxidante que estés usando, entonces quiere decir que el antioxidante es más potente. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que lo que se determina en un estudio, en un laboratorio, no siempre necesariamente se traduce al mismo resultado a nivel celular. Porque nuestro cuerpo no es un tubo de ensayo. ¿Ok? Por eso es que las autoridades están prohibiendo que uno diga que algo es antioxidante, pero casualmente sí podríamos decir que el factor de transferencia tiene un efecto antioxidante potente debido a que su uso ayuda a aumentar grandemente la producción de glutatión y de catalasa. El glutatión y la catalasa, especialmente el glutatión, es el antioxidante más potente conocido en la naturaleza y lo fabrica nuestro propio cuerpo. De modo que si tú usas factor de transferencia, el factor de transferencia no es antioxidante, pero te estimula tu propia producción, te aumenta tu producción de glutatión y catalasa. De modo que te ayuda a mantener joven tu tejido, a rejuvenecer. Porque básicamente la oxidación por radicales libres es muy similar, si usted quiere saber lo que es una oxidación,
a lo que ocurre en el medio ambiente, el hierro cuando se pone mohoso, por ejemplo. Eso es oxidación. Y eso ocurre a nivel de nuestros tejidos. El transfactor, el riovida, protegen nuestros átomos de hierro literalmente para que no se oxiden. Y si no se oxida el átomo de hierro, quiere decir que ese tejido de ese individuo va a durar más tiempo con buena calidad. Porque usted sabe que hasta los trenes se caen si el gobierno se descuida y no protege, se mantiene poniendo el antioxidante ¿a qué? A las columnas, ¿verdad?, que sostienen el edificio. O sea, un edificio cualquiera, por fuerte que sea, si no tiene protección antioxidante, se va a derrumbar porque el hierro se va a oxidar. ¿Ok? Entonces, así funciona en parte el factor de transferencia. Va a trabajar acá ayudando grandemente a nivel de la mitocondria a que aprovechemos mejor todos los antioxidantes. Otra gran función exquisita que hace el factor de transferencia es esto que ustedes ven aquí ilustrado. Esto que está acá ilustrado es lo que conocemos como el ADN, donde está el registro genético nuestro. El registro genético no es más que, se podría decir, un gran almacén de datos donde nuestro cuerpo tiene o recibe la instrucción para fabricar nuestros tejidos. ¿Tú sabes por qué tú eres igual de feo que tu papá y tu mamá? Porque sencillamente no hubo más remedio que usar los genes de tu papá y tu mamá para a la hora de determinar cómo tú ibas a tener la nariz, cómo tú ibas a tener las orejas, de qué color tú ibas a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, pues, por eso es que, si una persona, por ejemplo, tiene algún síndrome de esto, como hay personas que tienen intolerancia a algunos aminoácidos, ¿verdad? Y que se intoxican si comen algún tipo de proteína. Ustedes han oído esos casos. La fenilketonuria, es un ejemplo. La fenilanina es un aminoácido que es un componente de la proteína completamente sano e inofensivo, pero hay personas que no recibieron de sus padres el gen que le dijera cómo fabricar la enzima que le ayudara a digerir la fenilanina. Y por lo tanto, cuando comen fenilanina normal en su alimentación, no es que la fenilanina sea mala, no la pueden digerir, no la pueden metabolizar a nivel celular y por lo tanto se le acumula y los intoxica. ¿Se da cuenta? Ahí ustedes ven lo importante que es los genes. Entonces, yo quiero compartir con ustedes un poco sobre esto porque, en primer lugar, el transfer factor puede ayudar a regular y modular el mecanismo de reproducción genética. O sea, para cuando una persona, o sea, para cuando las células se dividen, disculpen si me pongo muy científico, yo siempre he criticado eso, que los médicos hablan y nadie los entiende. Entonces, si nadie quiere entender, mejor cállate, ¿verdad? Pero claro, pero yo no pretendo en esta parte que usted necesariamente lo entienda todo, gracias a Dios que esto no viene para el examen. O sea, es solo para que usted tenga una idea general, ¿ok? No se me bloquee porque no entienda un término, porque si me diluyo a explicar cada término, se nos iría demasiado tiempo en eso. Y no es una clase para que tengan que entenderlo todo, ¿ok? Solo tengan la idea general para llegar a una conclusión. Entonces, cuando se está dividiendo el ADN, ustedes saben que se parte por la mitad, ¿verdad? Dos partes iguales, y esa mitad sirve de molde para que se le fabrique otra mitad y sale de ahí un ADN completo. El espermatozoide, el huevo, lo que son es mitades, que cuando se forma la criatura, se unen el huevo y el espermatozoide en la fertilización, pues ya se formó un ADN distinto a los dos originales. Y por eso saca defecto de la mamá y defecto del papá. Y también cosas buenas, no crean. Entonces, miren cómo es Dios de sabio, la naturaleza, que
se queda, cuando la célula se duplica, se queda con un backup, con una copia de reserva, y es la otra mitad que quedó. De modo que si la reproducción quedó mal, el cuerpo siempre puede ir al original a volverlo a hacer. Entonces ahí ayuda el factor de transferencia. Ayuda a regular la velocidad de reproducción celular para que no sea tan acelerada que se produzcan anomalías, porque cuando hay una reproducción demasiado acelerada, se tienden a producir anomalías, y esas anomalías van a producir diferentes tipos de dolencias que vamos a ver pronto. Y otra maravilla es que hace el factor de transferencia en este sentido, es que mejora la comunicación de nuestro sistema inmunológico con las bacterias. Y eso lo vamos a dejar ahí para seguir adelante. Más adelante hablaremos de eso un poco más. Pero miren, esto que está acá me la inventé yo, por lo menos, esta ecuación. Es una forma de simplificar la fotosíntesis y el ciclo de Krebs en una sola ecuación prácticamente. Invento del doctor Pedro Torres. Qué tipo que sabe. Eso fue un comercial gratis, para que el negro le suba un poco de prima propia, no se deprima fácilmente. Miren esto. Esto que ustedes ven aquí es la primera parte que ocurre en las plantas, es la fotosíntesis, que básicamente es la capacidad que tienen las plantas de captar la energía del sol y almacenarla en sus tejidos y en los alimentos. De modo que cuando usted y yo comemos, podemos aprovechar esa energía solar almacenada en la comida. Entonces, la planta toma el agua, H2O, más el dióxido de carbono, el gas que exhalamos los seres vivos cuando respiramos, y también la planta lo producen, y con la facilitación de la clorofila como acelerador, como una enzima, que las enzimas lo que hacen es eso, que aceleran procesos, fabrica, encapsula la energía solar en esto que está aquí, alimentos energéticos. Aquí está ilustrada la molécula de almidón, pero también eso incluye las grasas y las proteínas. Y libera al medio ambiente oxígeno, oxígeno que aprovechamos nosotros. Y esta otra parte que ustedes ven acá es lo que le llaman los científicos el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico, etc. Pobrecito uno, para pasar un dichoso examen de bioquímica y poderte graduar algún día de doctor, tú tienes que memorizarte 50 pasos con 50 enzimas que abarque este ciclo. De memoria, poderlas decir en un examen. 50, en el orden que va. La verdad que se han propuesto fastidiarle la vida a uno. Claro, porque es que eso tú nunca lo usas. Entonces, mira qué chévere, eso sí lo entiendo hasta yo. ¿Usted me entiende? Entonces, aquí usted tiene, esto ocurre en la mitocondria. Por eso quise compartir con ustedes sobre la mitocondria. En nuestra mitocondria, nuestro cuerpo toma el alimento, el azúcar, más el oxígeno. Por eso es que necesitamos el oxígeno para poder vivir, y si no recibimos oxígeno nos morimos. Y con la facilitación de enzimas, vitaminas y minerales, enzimas y vitaminas y minerales fabricados que están en los alimentos, algunos los fabricamos nosotros y otros los fabrican las bacterias por nosotros, las bacterias buenas. De hecho, cabe decir que las bacterias se encargan de fabricar alimentos, nutrientes que ni se encuentran en los alimentos que ingerimos, ni que tampoco nuestro cuerpo puede fabricar, que solamente lo fabrican las bacterias por nosotros. Y 90% de la población de nuestro cuerpo mínimo, de 90 a 99% de la población de nuestro cuerpo son bacterias. Nosotros en realidad somos una gran jungla, un gran ecosistema en el cual las células humanas ocupan apenas un 10% y el resto hay de toda clase de bacterias. O sea que nosotros, para mantenernos sanos, no podemos pensar solamente en la salud de las células humanas.
porque no son la mayoría. Tenemos que pensar más que todo en la buena salud de las bacterias. Por eso quise mencionarles ese detallito de cómo el factor de transferencia mejora la comunicación de las bacterias de nuestro cuerpo con nuestro sistema inmunológico. Porque una de las maravillas de las bacterias es que básicamente son un gran almacén genético. O sea, si usted tiene una deficiencia genética, nuestro cuerpo tiene la capacidad de poder ir donde sus amigas las bacterias, si tú tienes un buen ambiente bacterial, y conseguir genes prestados para integrarlos a nuestras moléculas y que tú puedas corregir tu deficiencia genética. O sea, increíble. Ven las cosas que Dios me enseña. Eso fue yo dándole caco y leyendo aquí y allá. Eso usted no lo va a oír en ningún lugar. ¿Ok? Sí. 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 Nosotros, en nuestro genoma, el genoma, usted sabe, ¿verdad?, que es el gran inventario de genes. Lo que tenemos aproximadamente son unos 220,000 genes. Y las bacterias tienen en su microgenoma, el microbioma bacterial contiene aproximadamente 1.3 millones de genes. De modo que perfectamente pueden ir nuestras células a buscar genes donde las bacterias y pueden integrarlo a nuestros tejidos. Y eso incluye la comunicación y la dirección y la coordinación del trabajo y función de las células madre. Por ahí andan personas hablando de células madre, algo que ya yo lo tengo quemado. O sea, ahí me llamó un tipo a mí que queriéndome impresionar con eso. Dios mío, pero es que la gente no se da cuenta que uno estudia para ayudar a los líderes de For Life. Claro, por favor, ¿eh? Me viene con patraña como que la célula madre, que esto, que lo otro, y que la Coca-Cola en el desierto. En primer lugar, las células madre, ustedes, para los que no lo sabían, quiero darle un crash course de células madre, para que nadie le venga con cuento, porque ahí andan pues un payaso, perdóname señor por hablar así, pero ¿qué voy a decir si es que es un clown? ¿Ah? El tipo allá en Santo Domingo, cobrando de que para dar conferencia de células madre, un tipo que nunca ha pisado una universidad, engañando a los pobres tontos. Y me llama a mí de que para impresionarme con eso. Lo agarré. Él creía que yo no sabía de eso. No se atrevió a volverme a llamar. No voy a decir el nombre porque lo están grabando. Pero empieza con J. Y habla así, que medio ronco, un baboso que ha estado por lo menos en 15 multiniveles. ¿Entiendes? Bueno, las células madre son células que nuestro cuerpo las fabrica, son pluripotenciales. Son células que se les llama células madre porque se pueden convertir en cualquier otro tejido. O sea, pueden convertirse en células musculares, en células nerviosas, en lo que sea. Cuando se unen el huevo y el espermatozoide y se empiezan a duplicar y a duplicar, allí en el embrión, todo el embrión está hecho de células madre. Por eso cuando se empezó a tratar de extraer células madre para experimentos, se estaba recurriendo al homicidio, a asesinar bebés produciéndole aborto. Y gracias a Dios que luego se dieron cuenta que esas células madres no tenían garantía de ser de buena calidad, porque al el bebé no haberse desarrollado todavía, no se podía saber si tenía algún defecto genético. Y si se usaban células madres ya con alteraciones genéticas, obviamente el experimento no iba a funcionar. Luego se les ocurrió usar células madres de cordón umbilical de niños que tuvieran un agar alto. El agar es la tabla que usan los científicos, los médicos, en los hospitales, cuando nace una criatura, ahí mismo cuando uno lo recibe, uno lo toma y le limpia acá, y en esos primeros segundos, uno lo pasa por ciertos criterios, y esos criterios determinan cuál va a ser la salud general de ese niño toda su vida. O
sea, un niño prematuro, por ejemplo, tiene un Apgar muy bajo, muy inferior. Un niño que si está sobrepeso, todo se mide ahí. Si está macrosómico o si está muy bajo de peso, los dos extremos son malos. Si está muy grande, que nace con demasiadas libras de peso, ya tú sabes como médico que ese niño va a ser diabético. ¿Ok? Sí. Y si el niño nace con muy poco peso, ya tú sabes que toda su vida podrá superarse y vivir una vida más o menos normal, pero nunca va a tener la estamina, el vigor, así, o sea, intrínseco, que pueda tener alguien que haya nacido con un Apgar más alto. Entonces, los Apgar envidiables, los Apgar buenos, es de 8 en adelante. Un niño con un Apgar de 9 es un niño perfecto, tú sabes. Entonces, en esos experimentos lo que se empezó a hacer fue sacar células madre del cordón umbilical de niños con un Apgar de 9 para asegurarse de tener células madre de buena calidad. ¿Cuál es el experimento que han estado investigando el doctor Ferguson en California y el doctor Mejía en México? Siempre se hacen muchos estudios en la frontera entre México y California, porque aquí en Estados Unidos no hay libertad médica, no hay libertad de salud. O sea, aquí, gracias a Dios, es el país de la libertad política, ¿sí? Y de la libertad comercial. Por eso debemos siempre darle gracias a Dios. O sea, tú puedes inventarte el negocio que tú quieras y siendo que pagues los impuestos no vas a tener problemas, pero no hay libertad de salud. ¿Ok? Entonces lo que estaban haciendo esta gente era que toman las células madre y se la inyectan en la espina dorsal, en la médula espinal, a personas con parálisis, porque usted sabe que las personas que han sufrido daño en su médula espinal, pues se pierde la comunicación entre el cerebro y las piernas, y la pierna no recibe el mensaje de moverse, entonces queda paralítico. En teoría, si tú pudieras controlar los factores de crecimiento y tú pudieras lograr que esas células que se perdieron se restablezcan, esa persona podría volver a caminar. Y esos son los experimentos que esta gente está haciendo, tratando de inyectarle células madre ahí con la esperanza de que se conviertan en el tejido nervioso perdido. Lo interesante es, de lo poquito que yo he estudiado del tema, que aún de adulto uno produce células madre en la médula ósea, donde produce la sangre, donde produce los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, se producen. Lo que pasa es que uno, por la mala vida que vive, el mal estilo de vida y todo eso, y por no beber transfer factor, sí, literalmente, por no beber un producto que te ayuda a modular, a devolverle la inteligencia a tu sistema inmunológico y al gran idioma celular de nuestro cuerpo, la persona no logra aprovechar sus células madre, porque se supone que las células madre, que tu médula ósea, funcione como un almacén, de donde cada vez que tú tienes un tejido que está deteriorando demasiado rápidamente, como por ejemplo el tejido nervioso, puedan viajar células madres de ahí de la médula ósea allí al tejido que tú estás necesitando y convertirse en ese tejido, transformarse en células musculares, en células óseas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese proceso ayuda grandemente el factor de transferencia. Ayuda con eso, porque lo que pasa con el factor de transferencia es que es una sustancia que es un gran idioma de comunicación celular. ¿Sabe? Todo ser vivo fabrica factor de transferencia, porque el factor de transferencia es como un envase de datos. O sea, toda familia, todo hogar tiene en su casa una biblioteca, pequeña que grande, pero tiene que ser un estante donde pone 2 o 3 libros. Entonces, esa biblioteca es el factor de transferencia. Así mismo, ahí tú vas guardando toda la información genética, molecular, la comunicación biológica, fabricación de sustancias, todo. El factor de transferencia está hecho de unos 44 péptidos, como si se tratara de las letras de un abecedario, que organizándose en un orden diferente, transmite una cantidad de información infinita. Entonces viene a ser como una gran biblioteca
de donde tu cuerpo extrae la información que puede estar necesitando en el momento. Entonces, si tú te expones a algún germen, por ejemplo, tu cuerpo guarda información, los datos de ese germen ahí, y si a ti te sacan factor de transferencia y se lo inoculan a otra persona, ahora esa persona tiene la opción de usar esa información. Su tamaño molecular es de menos de 5, aproximadamente de 5 daltones. Yo sé que no entendemos eso, pero me voy a explicar un poco mejor. Para que una sustancia cualquiera tenga posibilidad de producir alergia, tiene que tener un tamaño molecular de por lo menos 200, 300, 500 daltones por allá arriba. Porque uno de los grandes mecanismos como a una persona se le desarrolla una alergia es porque debido a que tiene una mala flora bacterial en sus intestinos, que vamos a entrar ahí en un momentito, debido a que tiene una flora bacterial muy mala, no tiene el equipo que le da mantenimiento a sus paredes intestinales. Al no tener un buen ambiente que se va a determinar porque siempre tiene gases hediondos, cuando va al baño deja una pudrición ahí, no va al baño bien, normal, ¿sí? Tiene que estar pariendo cada vez que va al baño y cosas así, pues todo eso es un indicador de que tu flora bacterial, tu ambiente intestinal está malo. Eso se traduce a que tus paredes intestinales se debilitan tanto que se ponen porosas. Y al estar tan porosas, tienen agujeros que hacen que partículas de alimentos que debieron haber sido filtradas e impedidas de pasar a la sangre, pasan a la sangre y producen alergia. La única manera de darle por la cabeza de cuajo, así tum, 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 ¿no?, a una alergia es devolviéndole a la persona a su equilibrio biológico intestinal, restaurando la salud de sus paredes intestinales. Eso es como tú vas a cerrar la llave definitivamente. ¿Okay? El grupo que tenemos ahí en el folleto sobre alergias y condiciones autoinmunes ha ayudado a muchas personas y las cura, la alergia. Pero necesitas también tener en cuenta la corrección de la estructura de tu intestino. Y una corrección estructural no se va a hacer con una limpieza que yo me hice hoy. Porque para que tu intestino llegase a degenerar así, requirió años degenerando, años sin una buena flora bacterial. Entonces va a requerir un buen tiempo para que tú recuperes tu habilidad digestiva apropiada. Por eso yo recomiendo que las personas que tienen mucho trastorno así y demás, que se hagan la limpieza al menos una vez al mes por lo menos 6 meses, para que recupere su intestino, su estado. Y como yo digo en el folleto, o sea, ¿qué quiero decir con como yo digo en el folleto? En esas dosis y con las cantidades de agua, para que su intestino y su flora bacterial se recupere. ¿Ok? Esto de la flora bacterial es tan interesante que se ha estudiado que ni aún 2 gemelos homocigotos, que son como 2 gotas de agua, tienen la misma flora bacterial. O sea que yo creo que en el futuro, cuando la ciencia avance más, se va a poder hacer como se hacen estudios de ADN para determinar en criminología, para determinar culpabilidad, se va a poder hacer estudios del microbioma de una persona para poder establecer si era ella la que estaba ahí, la que cometió el delito. Pero ¿de qué era que estábamos hablando? Bueno, lo que le estábamos queriendo decir era que si a ti te están faltando estos componentes que están acá, estas enzimas, vitaminas y minerales, este proceso de convertir de traducir la energía almacenada en los alimentos a energía tisular, energía almacenada en nuestros músculos, en nuestros tejidos, no se va a lograr eficazmente. Y por eso usted va a ver personas que tienen, ahora mismo ya se han descrito alrededor de 1000 enfermedades de la mitocondria, y los médicos, la mayoría ni saben qué es eso. Y a veces, si saben que la persona tiene enfermedad de mitocondria, como no conocen los productos,
no saben qué hacer con el paciente. Tráiganlo para acá. Que lo vamos a poner de Riovida y Glutamin Prime y Transfer Factor y Call Me in the Morning. ¿Entiendes? Porque la única manera de reparar eso es si se mejora la inteligencia celular. Y los únicos vehículos de mejorar la inteligencia celular son el factor de transferencia y la flora bacterial. ¿Te das cuenta? Miren aquí, este es el sistema inmunológico a grosso modo, desde el punto de vista celular inmunológico. Aquí están las amígdalas, el timo, que es como la universidad donde van a graduarse de células T, por eso se llaman células T, porque salen del timo. Aquí están las axilas. Cada vez que a ti se te inflaman, por ejemplo, las axilas aquí, quiere decir que tú tienes una infección o por acá por los pechos o en algún lugar del brazo. Si tienes una inflamación acá, en la seca, como le decimos los dominicanos, le dicen así también en tu pueblo, la seca, eso significa que tienes alguna infección en la pierna, principalmente, y a veces por ahí en el área del intestino. A ti se te pone grande un nódulo, no es para que te lo saquen, ni se pongan a fastidiar la paciencia, es para que averigüen bien qué nódulo, o sea, qué órgano tiene el problema para que tú trabajes con el problema y no con el nódulo. Porque el nódulo se inflama para aumentar su eficiencia. ¿Ok? Va a pasar eso porque he hablado demasiado de las otras cosas. Y a ver si llegamos, aunque sea a mencionar las otras cosas, a ver si entramos en tema, porque lo que estoy en la introducción. A lo último, cuando viene a ver, se acaba el tiempo y no me da tiempo a entrar en el tema. Bueno, pero otro día termino con el tema, por lo menos se quedan con la introducción. ¿Usted me entiende? A veces me pasa eso, que se acaba el tiempo y me siento que no dije nada. Bueno, aquí ustedes tienen una gráfica, una de mis favoritas. Está en un libro que yo tengo sobre factor de transferencia, que no es un libro en sí, es un reporte, los estudios hechos con el factor de transferencia por el doctor Henry Sherwood Lawrence y su equipo. Y está aquí en el Anales de la Academia de Ciencias de Nueva York. Es un libro que no está publicado ni nada, que yo lo he, como dicen, como hacen los cerdos, josear, que meten el hocico y andan, así he hecho yo buscando libros que me den información para engañar a la gente y que yo sé mucho. La única manera de engañarlo es haciendo creer que sé, tú sabes, del tema. Entonces me la paso leyendo, investigando, para seguirlo engañando. Entonces, leyendo así, aquí usted tiene una ilustración de cómo funciona el factor de transferencia. Básicamente, esta es la molécula, está hecha de una cabecita de RNA. El RNA es básicamente el gran mensajero y codificador de fabricación de proteínas en nuestros tejidos. Entonces, estos son los péptidos, los componentes. ¿Cómo funciona el factor de transferencia? Entra aquí dentro de la célula y con esa información que recibió la célula tuya, con esa gran biblioteca de información, tu célula decide aprovecharla y tiene ahora herramientas o tiene información genética. Recibe nuestra célula información genética. Recuerden que nuestras células no hacen nada sin información genética. Es como un ingeniero. El ingeniero no hace un edificio sin plano. Entonces, para hacer cualquier estructura, tu nariz, tus ojos, tu pelo, tu color de piel, todo, tu cuerpo necesitó genes para saber cómo iba a ser tu pelo. Y por eso tú te pareces a tus padres, porque tú heredaste los genes de tu padre. Y así mismo ocurre con las sustancias que fabricamos. Cualquier sustancia, sea saliva, sea secreción, la secreción que sea, tu cuerpo necesitó como la receta de cocina para poder fabricar esa sustancia. Y ahí entra también el factor de transferencia, porque el factor de transferencia esencialmente le trae a tu cuerpo la información, la base de datos suficiente para que con esa base de datos ahora tu cuerpo pueda fabricar las citoquinas, que básicamente son las medicinas que nuestro cuerpo fabrica, necesarias para combatir la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso en español? Lo que quiere decir eso en español es
que si tú te bebes el factor de transferencia y yo me lo bebo, el efecto va a ser diferente en cada uno de nosotros. Puede haber un resultado medido general de que a grosso modo te sube la defensa, pero el resultado estricto intrínseco es tan específico como tu propia genética. ¿Ok? Porque cada vez que tú bebes factor de transferencia, ese factor de transferencia va a llegar donde ti como un alimento para que tu cuerpo con ese alimento decida qué va a hacer con él. Y como nuestras necesidades son tan diferentes, por eso el uso que tu cuerpo le va a hacer al factor de transferencia va a ser completamente diferente al uso que le puede hacer el mío, porque nuestras necesidades son diferentes. Por eso es que el producto no es un medicamento, porque los medicamentos siempre hacen y obligatoriamente dirigen al cuerpo a hacer algo. Lo obligan a hacer las cosas. Esto no, esto es como un menú de información, como una biblioteca que tú estás recibiendo, una gran base de datos que depende de cuál sea tu necesidad, tú vas a ir a investigar a esa biblioteca la información que estabas necesitando. Y eso se está ilustrando aquí. Tú vas a fabricar la citoquina pertinente a tu condición, el medicamento. La única sustancia que son verdaderos medicamentos son estos que ustedes ven aquí ilustrados, las citoquinas. ¿Por qué? Porque cada vez que tú recibes, aunque sea algo que tu cuerpo fabrica, como el interferón, como la cortisona, que tú las recibas exógenas, el cuerpo las ve como una sustancia extraña, las recibe como un veneno y trata de defenderse de ella. ¿Cómo tu cuerpo se siente bien? Si tú le das la oportunidad de que él mismo la fabrique. Y nuestros productos, por eso, no son medicamentos, es que no son. Porque es que un medicamento es una droga, un veneno, literalmente venenoso, que a veces hay que usarlo, ni modo, pero es un veneno que intoxica tu organismo, te daña tu hígado. No hay un medicamento que te dañe el hígado, te daña los riñones, crea dependencia, te quita el síntoma y te produce 10 síntomas más a largo plazo. ¿Entiendes? Te empeora tu salud general. Te podrá aliviar el dolor de cabeza que tienes en el momento, pero tu salud general empeora a consecuencia de beber tu medicamento. Por eso debe ser el último recurso. Y lamentablemente la industria farmacéutica se ha apoderado de las escuelas de medicina del mundo entero para formar a nuestros médicos para que sean drug pushers. Gracias, cariño. Para que eso sí, gracias. Entonces nuestros médicos son promotores de droga y no es culpa de ellos, es que es lo que le enseñaron. A uno le enseñan, cuando el paciente tenga tal cosa, tú le das tal medicamento. Si tiene tal otra cosa, le das tal otro medicamento. Y como yo sé lo que él tiene, mándalo a hacerse estudio. Y cuando venga el estudio que tú averigues que tiene eso, ahora tú le recetas tal y tal cosa. Y si se te olvidó de tal Becum, y resolviste. Y eso es lo que uno aprende. Estas conferencias son para crearnos conciencia a nosotros, de que en primer lugar nuestros productos no son medicamentos, no les falten el respeto a nuestros productos, diciendo que son medicamentos, porque decir que es medicamento implica que es una sustancia tóxica. De hecho, yo estuve conversando una vez con una científica que trabajaba para un laboratorio, y ella me confesó que medicamentos que ellos desarrollaran, que no tuviera efectos secundarios, la administración se los rechazaba y los mandaran a que no, eso no hace suficiente daño. Vete y hazlo bien dañino que perjudica a 2 o 3. ¿Entiendes? En esencia. Si no tiene efectos secundarios, no es medicamento. Entonces, no diga que nuestros productos son medicamentos, por favor. Porque es que no lo son. Son comida. Una comida, algo. ¿Por qué el factor de transferencia y nuestros productos en general participan del criterio de comida? Por esto que ustedes ven aquí. Tu cuerpo lo recibe y tu cuerpo es el que fabricó el químico. No que tú recibiste el químico de afuera, sino que tu cuerpo fue quien lo fabricó. Rápidamente, vamos a una dinámica diferente. Si
usted tiene invitados, baje al salón de los invitados para que vaya y se reúna con ellos. Si ellos deciden quedarse con nosotros, tráigalo para acá arriba porque sigue el taller. Va a ser diferente. Si tiene invitados, vaya tranquilito donde ellos, todavía no va a terminar, va por ahí para terminar. Fuera su agenda y lo puedo subir de nuevo. Eso es todo. Dale disfruta, dale disfruta. They can't, they won't, they never will stop the party. Pues yo voy a seguir aprovechando lo que ustedes traen sus invitados. Yo digo algunas otras cosas antes de entrar en el tema que ya casi empiezo. ¿Me oyen bien, verdad? Sí. Ok, gracias a Dios. Miren la descripción de esta gráfica, que no es ni mía. Dice, una nueva base en la regularización inmunitaria. En la regulación de las actividades inmunitarias, del factor de transferencia, un dialecto arcano en el lenguaje de las células. ¿Qué es el factor de transferencia? Un código Morse, un idioma de las células, es lo que es el factor de transferencia. Y aquí está básicamente ilustrado lo que estábamos diciendo. Esto que ustedes ven aquí es un intestino normal, un intestino sano. Normalmente cuando una persona tiene problemas digestivos, se le va poniendo esto aquí grandísimo. Ustedes ven esa gente, ahí estaba yo, donde fui a hacer una gestión, un negocio hoy, y yo miraba nada más a ese pobre hombre. Y yo me puse a calcular, pero ¿cuánto tiempo le quedará de vida? Sinceramente, él debe tener algunos 50 años y parece tener 60 y tantos. Porque tiene una barriga así. Y muy feliz y contento se ve, muy tranquilo con su panza. Y yo me decía, ¿cuánta porquería no tendrá ese pobre hombre en esa panza? ¿Entiendes? Porque según esto se va distendiendo, va perdiendo su configuración, la persona es un enfermo crónico. Mira aquí cuán importante viene a ser nuestra flora bacteriana en general. Nosotros tenemos, solamente en el intestino, tenemos un gran laboratorio bacterial que cuenta con 4 trillones de bacterias. Y cada vez que una persona va al baño, básicamente elimina algún trillón de bacterias. Yo digo que siendo que nuestro cuerpo está hecho principalmente de bacterias, cuando uno va al baño es como si le hiciera una biopsia. Sí, porque tú estás eliminando eso que fue parte de tu cuerpo, que tu hígado lo revisó, que tu páncreas lo examinó, que tu vaso tuvo que ver con eso, tu intestino, toda tu economía tuvo que ver con eso. Y ahora sale ¿qué? El resultado. De cuál sea el resultado, dice cómo anda el cuerpo de esa persona. ¿Te das cuenta? Y si lo que está eliminando es una pudrición, es lo que le llaman un de vivo. Un de vivo. Porque existe en la naturaleza la bacteria de putrefacción. Las bacterias de putrefacción tienen un trabajo similar al de los buitres y el cerdo, que son y el camarón y la langosta y el carrucho, que son seres vivos en que su trabajo es comer porquería y basura y limpiar los mares y el cocodrilo y las aguas y limpiar la tierra de pudrición. Las aves de rapiña y animales así que lo que comen es porquería. Si no sirve, no se lo comen. O sea, si no es una porquería, no se la comen. Usted ve, por ejemplo, el cocodrilo, para él comerse algo con gusto, él coge al animal, si estaba vivo, lo atrapa vivo, lo ahoga, lo mata y lo esconde para que se pudra. Y hasta que no está bien podridito, no está en punto para él comérselo. Sí. Es que sabe más suavecito, sabe mejor podrido, ¿eh? Por eso es que usted puede leer en Levítico, en las Sagradas Escrituras, Levítico capítulo 11, que Dios prohibió comerse esos animales. Porque son animales tóxicos, veneno, cerdo,
los mariscos en general, el camarón, la langota, todas esas cosas, pulpo, todo eso es basura, usted se está envenenando. Usted se está comiendo la cucaracha y los murciélagos del mar y los ratones del mar. ¿Entiende? La Biblia dice que comer carne de cerdo y comer ratón es lo mismo. Lo dice la Biblia, léalo allí. Isaías 65. Ofrézcome, estamos bajo el tipo. ¿Ah? Isaías 65. ¿Entiende? O sea que y estamos hablando de un libro que sí habla de salud, que sí se sabe de salud, pero ese no es el tema. Entonces, pero depende de cómo estén las cosas. O sea, Jesús dijo, donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se van a juntar las aves. Cuando usted anda por el campo, por ahí, en algún lugar, y usted ve una manada de buitres volando, ¿qué usted determina? Que hay que un cuerpo en descomposición en ese lugar, definitivamente. Hay dos formas como usted puede hacer que esos buitres no sigan ahí. Cayéndole a escopetazo y espantándolo. Pero cada vez que los espante y usted se descuide, ¿qué van a hacer los buitres? Van a volver. Es lo mismo que hacemos cuando usamos medicamentos. Espantamos el síntoma, el buitre es un síntoma. La bacteria esa que te está infectando es un síntoma. Ese flujo vaginal, esas infecciones constantes vaginales son un síntoma de un gran desequilibrio que tú tienes, de una deficiencia de tu sistema inmunológico, de una deficiencia bacterial, de una mala flora bacterial. Las bacterias incluso son responsables de comerse la fibra por ese programa de limpieza, porque las bacterias se alimentan de la fibra, para fabricar esos nutrimentos que nosotros no podemos recibir de los alimentos. Y además fabrican químicos responsables de mantener un buen nivel de acidez para que no prosperen los hongos, la cándida ni nada en la vagina, ni en las vías urinarias, ni en ninguna parte de nuestro aparato digestivo. Una persona que está recurrentemente con infecciones, si tú te pones a saturarlo de antibióticos, estás cometiendo un terrible error, porque estás matando la flora bacterial de esa persona, las buenas y las malas, y lo más lamentable es que las malas crecen primero que las buenas. Entonces tú creas un ciclo vicioso, y para cómo atacas al riñón, atacas al hígado, atacas a la médula ósea, entonces en realidad te estás envenenando. Entonces, se lo reitero, los medicamentos deben ser un último recurso, y no la primera opción que una persona use. En Santo Domingo yo escuchaba personas diciendo, ay, yo tengo un malestar, un dolor de cabeza, me voy a beber un antibiótico. Increíble, porque es lo que aprendieron. Entonces para eso estamos nosotros los distribuidores de FOLAI, que tenemos unos productos excelentes de salud, y como somos distribuidores de productos de salud, la gente nos ve como una solución. Porque ¿qué tú tienes para tal cosa? Te dicen, que yo tengo gastritis y tú no tienes producto bueno para eso. Entonces tú le dices, sí, claro que sí. Aquí tenemos un grupo de productos para gastritis. Y yo tengo el Helicobacter pylori, ¿no tiene producto bueno para eso? Sí, tenemos. Para eso, míralo aquí, pero tienes que corregir tal cosa. ¿Cómo que tengo que corregir? Dejar de comer tarde en la noche, dejar de comer fritura y de beber líquido con la comida y de estar comiendo entre comidas porque estás alimentando tu gastritis. Eso lo dice en el DVD mío donde yo hablo de la digestión. La digestión parte 1 y 2, que está en un solo DVD ahora, gracias a Dios. Eso ahí yo lo explico, la digestión desde la boca hasta el final, para que usted tenga un poco de criterio, para que no le deje todos los productos y no vaya la persona luego a decir que el producto no sirvió. Claro, porque si la persona, un mal ejemplo, pero muy práctico, la persona bebe alcohol. Ahí hay productos que ayudan con el hígado, pero si sigue bebiendo alcohol, podrá usar los productos del hígado, pero dice que no se mejoró. ¿Cómo se va a mejorar si le sigue echando agua al pozo? ¿Entiende? No se va a secar el piso nunca, por bueno que sea el mapo, en tanto le sigue añadiendo agua. Y la idea es una unidad, no que va a saber todo lo que yo pueda saber de salud, pero por lo menos los principios más básicos, elementales, que la persona los trate de poner en práctica, porque se va a ahorrar mucho dinero en medicina y en tratamiento médico, y va a alargar lo más posible la funeraria.
Sí, señor. Gracias. Mire aquí. Mire esto. Esto que ustedes ven aquí ilustrado es la bacteria Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori a mí me enseñaron y todo el mundo dice que es la mala. Pero yo he investigado que la Helicobacter pylori es una bacteria inteligente que se encarga de regular la concentración de jugo digestivo en nuestro estómago. Se mantiene en comunicación con el cerebro, diciéndole al cerebro cómo producir la cantidad de ácido hidroclorídrico. Si tú matas la bacteria Helicobacter pylori, tú tratando de ayudarte con la gastritis, porque te hicieron el diagnóstico de que tenías esa bacteria, que la debe tener todo el mundo, tú lo que estás haciendo es cogiendo prestado para pagar a un interés muy alto en tu salud gástrica. No te vas a conseguir cura verdadera. Si tú te bebes el grupo de productos que preparamos para ayudar con gastritis y úlceras, ese grupo de productos te va a regular, óiganlo bien literalmente, te va a regular la producción y la función y el desarrollo y actividad de la bacteria Helicobacter pylori. Te educa, no da tiempo a meterse en producto por producto, por qué lo hace, pero sí, yo lo puedo decir a carta cabal, que ese protocolo de producto, especialmente esa combinación así, el Traje Factor Plus, el Bioefa, el aloe vera, los probióticos, te van a educar a tu bacteria Helicobacter pylori para que deje de atacarte a tus paredes digestivas y tú puedas tener una buena salud digestiva. No lo vas a conseguir con antibióticos, eso es ridículo, pretender que un veneno antibiótico contra la vida pueda darle vida a una persona. Imposible, ¿ok? Entonces, donde quiera que nosotros tenemos algún contacto con el medio ambiente, tenemos un porcentaje de bacterias que se encargan de asegurarse la buena calidad funcional de ese tejido. Y entre ellas tienen que haber bacterias que causan enfermedad, bacterias patógenas. Un 15% de la flora bacterial nuestra debe ser bacterias malas, porque esas bacterias malas son las que se encargan de justificar que haya un ejército inmunológico y de mantener al sistema inmunológico siempre entrenado, tanto a las bacterias buenas como a los glóbulos blancos de nuestro cuerpo, para mantenerlos siempre en Q, para que si un día llega una emergencia de una verdadera infección, tu cuerpo esté apto en condiciones óptimas de defenderse y que tú salves tu vida. Para que básicamente tú no desarrolles un SIDA. Porque SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, si tú tienes una capacidad inmunológica y esta llega a cero porque se meten a vago tu sistema inmunológico porque entiende que no hay que pelear con nadie, entonces el día que llegue una emergencia, tú no vas a tener ejército. ¿Te das cuenta? Entonces todo está calculado, nuestro cuerpo es una maravilla. Por eso el médico inteligente lo que tiene que hacer es trabajar con el cuerpo, no tratar de cambiar las cosas, porque hay tantas cosas que aprender que si honestamente les digo, eso ahora sí les digo en serio, que yo mientras más conozco, más ignorante me siento. Sí, señor, más ignorante. Por eso cuando dicen que yo sé, lo medio lo creo y no lo creo. Si me toca defender por amor a ustedes, por amor a mi negocio, por amor a esta gran empresa, a este gran proyecto, yo defiendo, y si tengo que batirme a tú con cualquiera científico, lo tendría que hacer. Pero reconozco que yo realmente no sé gran cosa. Porque cada vez que exploro un nuevo campo del saber, me doy cuenta de que yo ni siquiera sabía que ese campo de conocimiento existía. Yo crecí y me gradué de la escuela de medicina creyendo que las bacterias eran malas, a excepción de estas, las acidófilos vulgaricus y esas que ayudan a mantener las únicas buenas. Y ahora es que yo sé que aún las malas son buenas, porque tienen su lugar. El buitre tiene su trabajo que hacer. Los cocodrilos son los que se encargan de mantener los ríos limpios. Y así la langota, el pulpo, el camarón ayudan a mantener las aguas limpias. Entonces son malos para uno comérselo.
pero son buenos ahí. En su ambiente son buenos. Cada cosa en su lugar. Todo tiene su lugar. Punto. Entonces son conceptos. Miren esto. La flora bacterial, si tú tienes una buena flora bacterial, esta es tu pared intestinal, a ti no te va a entrar ninguna bacteria porque la flora tuya, lo que incluso mantiene un pH y hasta se come a las cándidas, a los hongos, cualquier infección, la flora bacterial tuya, tu ejército defensor externo se va a comer a los enemigos. Por eso ustedes ven que yo para muchos grupos de productos tengo a los probióticos. Porque en los probióticos, una de las maravillas que hacen los probióticos, recuerdan que hemos hablado de cómo el factor de transferencia regula, mejorando la comunicación celular y regula nuestro sistema inmunológico de una manera espectacular. Hemos hablado todo el tiempo de eso. Pero una de las maravillas del factor de transferencia es que mejora la comunicación entre nuestras células T primarias, en un momento explico lo que eso implica, y nuestro sistema y nuestras bacterias. ¿Qué función tienen las células T primarias? Las células T primarias son células que pueden convertirse lo mismo en activadoras. Activadoras son las que pelean contra una infección, como las asesinas naturales que matan lo que sea. O en células supresoras, que son las que cogen al león o al perro y lo amarran porque hay visita. ¿Entiendes? Si tú no tienes una buena comunicación entre las bacterias y tus células T, las células T tuyas no van a saber en qué convertirse. Y por eso es que mucha gente que sufren de diabetes, que sufren de artritis, que sufren de una alergia tremenda, etcétera, nunca logran controlar su enfermedad y los médicos te van a decir que eso no tiene cura porque sencillamente están alimentando su proceso autoinmune porque sus células T están sobreactivadas, hay más activadas que supresoras y están atacando y comiéndose tus cartílagos en el caso de un artrítico, tus islotes de Langerhans en el caso de un diabético, tu corteza cerebral en el caso de un enfermo de Alzheimer con senilidad, tu sustancia negra en el caso de una persona con Parkinson's disease, tu piel en el caso de una persona con vitiligo, con psoriasis, y tus nervios en el caso de una persona con esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, etcétera. Tu sistema inmunológico está sobreactivado. Entonces hay dos grandes mecanismos como tu cuerpo ayuda a regular eso. Los dos más importantes. Factor de transferencia, por lo que hemos estado explicando, que mejora, es un dialecto de comunicación celular, y la flora bacterial, que le va a decir a la célula T en qué convertirse. Mira, ahora estamos escasos de células supresoras. Tenemos una inflamación en tal lugar, conviértete tú en célula supresora. No, tú en célula activadora, y así se va normalizando nuestro sistema. Miren aquí. Esta es una gráfica que ni mía es, bueno, es obvio que no es mía porque está muy bien hecha. Las mías no son tan bien hechas, pero, wow, enseña lo tonto que es para nosotros pretender depender de antibióticos y el lugar que ocupan. Esto que está aquí ilustra todos los diferentes recursos que usa una bacteria para defenderse de un antibiótico. En primer lugar, aquí tenemos esto. La bacteria puede producir, como por ejemplo la beta-lactamasa, una enzima degradadora de antibióticos. La beta-lactamasa es una enzima que produce la bacteria que se come a la penicilina. Por eso la penicilina al principio era la bala mágica, acababa con todo, resolvía todo. Y hoy día, para tú lograr, o sea, la penicilina es apenas un 30% de lo efectiva que era al principio, y para tú lograr ese efecto de ese 30%, necesitas usar por lo menos 4 o 5 veces la dosis que originalmente era necesaria. Porque ya las bacterias se cogieron, entendieron el truquito de la penicilina y ya se la comen como un caramelito, un relajo. Entonces, por eso es que es una tontería tú depender de un antibiótico, porque las bacterias son vivas, inteligentes, y van a estar siempre fabricando o inventándose un mecanismo de subsistir. Por eso es que lo más sabio que tú puedes hacer con una infección en una persona es capacitar
a tus bacterias y a tus propias células inmunológicas, que también son microscópicas, para que de tú a tú peleen y se enfrenten con el agente que te está causando la infección. Mírenlo aquí. Miren las otras cosas que hace. Va a producir también una enzima que altere el antibiótico y lo convierte en algo inofensivo. Puede producir también, por ejemplo, un antibiótico, una sustancia que haga a la bacteria completa resistente al antibiótico, que sea como darse una ducha. Ay, qué buena, tuvo refrescante hoy la ducha. Y el pobre doctor mete antibiótico y cambia el antibiótico a uno nuevo que salió hasta que ve morir al paciente. Lo ve morir impotente tratando de ayudarlo, no es que él no quiera ayudarlo, ni que sea un ignorante, la persona es muy capaz, pero eso es lo que aprendió. Eso es todo, no es que sea incompetente, al contrario, será muy experto, pero experto en el lugar equivocado. Eso es todo. Entonces, gracias a Dios por este negocio que nos pone a pensar fuera del cajón, nos pone a pensar fuera del status quo, nos pone a pensar en otro sistema financiero, en otra estrategia de subsistencia, nos pone a pensar en otro sistema de salud. Nosotros aquí no bregamos con enfermedades, no nos interesa, no trabajamos en el negocio de la enfermedad. Nuestro negocio es la salud. Ayudar a la gente a que tengan salud óptima, punto. ¿Entiendes? Exactamente, gloria a Dios. Entonces la bacteria tiene hasta genes para resistir los antibióticos. Y miren esta parte la que más me gusta, la que más me impactó. Que las bacterias tienen la capacidad incluso hasta de instalarse una bomba, inventarse una bomba extractora de antibióticos fuera de su cuerpo. Como un científico, por más que estudie, y pues 10 años en un laboratorio para desarrollar un antibiótico, y viene la bacteria, le da una probadita, y ya a los 2 o 3 días prepara una enzima, un mecanismo para defenderse del antibiótico. ¿Te das cuenta? Por eso es que cada vez aparecen más superbugs, como le llaman. Y cada vez aparecen bacterias e infecciones que no hayan que hacer con ellos. Yo estaba en los aeropuertos del mundo viajando y yo veo personas con máscara, evitando esto y evitando lo otro, cuando esos gérmenes son tan finos, tan pequeños que atraviesan la máscara tranquilito y le dicen hi al portero. ¿Entiendes? La única verdadera defensa es tú tener una buena capacidad intrínseca, interna, para que tu cuerpo responda. Podrás tener crisis, pero vas a subsistir porque tu cuerpo se preparó. Miren cómo lo que hace la bacteria. Para que las bacterias atacar, hacen igual que las hormigas. Usted ha notado, a mí que me han picado, que tú estás entretenido y las hormigas vienen subiendo y subiendo y subiendo y hasta que no te tienen la pierna cubierta no dan la orden de ataque. Y a concierto, juntas, te empiezan a picar todas. Así funcionan las infecciones bacteriales, incluso el cáncer. Usted ve cuando a una persona le dicen que está curado de cáncer con quimioterapia, es que la cantidad de bacterias, de células de cáncer bajó a un nivel que ya no se ve. Y cuando a ti te dicen que te curaste de una infección, es que la cantidad de bacterias bajó a un nivel que ya no se ve. Porque tú tienes, por ejemplo, 10 billones de bacterias. Y una vez que ya las bacterias hablan entre sí, se comunican y se ponen de acuerdo. Cuando ellas se han conversado y lo hablaron todo, como dice la canción del merengue aquel, ellas se juntaron y hablaron todo. ¿Ah? Cuando las bacterias se juntan y le hablan tú, o lo matas tú o lo mato yo, ¿verdad? O lo matas tú o lo mato yo, ¿verdad? Pues cuando se juntan la gorda y la flaca y la bacteria y se ponen de acuerdo, porque ya son suficientes para atacar y tener probabilidad de éxito, entonces te atacan 10 billones de bacterias. Tú vas donde el médico hace un estudio, un antibiograma y determina que esa bacteria es sensible a tal X antibiótico. Y te receta el antibiótico, tú lo usas por el tiempo indicado, 7 a 10 días, y maravilla de maravilla, dice que te curaste.
Sí te curaste, porque ¿qué pasó? Que de los 10 billones de bacterias que habían, el antibiótico logró matarlas a todas, menos quizás a 10.000 o a 1.000 bacterias. Y al bajar tanto la cantidad de bacterias, ya no hay suficiente para las bacterias coordinar un ataque y no pelean más. Pero ¿qué pasó con las sobrevivientes? Que ya son inmunes al antibiótico, prepararon una defensa y empiezan a reproducirse, a reproducirse, a reproducirse, hasta una nueva oportunidad. Cuando consideren que son suficientes, entonces atacan. Y no te salva ni el médico chino, porque ahora resulta que la bacteria es resistente al antibiótico. Entonces, así es como se van creando los superbugs, y así es como los médicos nos estamos quedando sin municiones en contra de las enfermedades. Y vemos morir al paciente porque no hay nada más que podamos hacer. Y como tienen el cerebro lavado, para el sistema farmacéutico, tú le hablas de transfer factor. A mí no me enseñaron eso en la universidad, a mí no me enseñaron eso en la universidad, a mí no me enseñaron eso en la universidad, y no lo use, que eso no sirve, porque no me lo dijeron en la universidad, y a mí se me prohibieron pensar, yo no tengo cerebro para ese ser que, digo yo, caramba, se dan cuenta del razonamiento, ¿verdad? Eso es lo que queremos, que usted entienda que adquiere criterio de uso. Porque si usted tiene su mente clara, su mente va a estar en condición de discernir lo que lea y lo que oiga por ahí. O sea, que es lo que nosotros buscamos aquí. Mire aquí, esto es un antibiograma, así es como se hacen. Se toma, esto es un campo lleno de bacterias, un petri dish. Esto es un caldo de vaca, generalmente, un consomé de vaca y un cardo, y ahí se ponen bacterias para que se multipliquen, y se ponen estas pequeñas esponjas saturadas de antibióticos, y donde se hace un claro, ahí se determina que la bacteria puede ser matada con ese antibiótico, y el doctor te receta ese antibiótico. Aquí ya el antibiótico, ese antibiótico ya no sirve. Ni este, ¿lo ven? Este medio hay un poquito, este y estos 3, Pero hoy funcionan estos 3 y 4 mojados. Pero mañana nada más van a quedar estos 2. Y pasado mañana y después ninguno. Y se muere el paciente de la infección. ¿Se da cuenta? La idea de nosotros, señores, con nuestros productos, con estos seminarios de educación, es crearnos conciencia para que entendamos que lo que nuestro propio cuerpo no logre hacer, no lo va a poder hacer nadie por nosotros. ¿Sí? Nadie lo va a poder hacer, ningún médico lo puede hacer. ¿Okay? Entonces, mira aquí ilustrado cómo se le va degenerando el intestino a una persona a medida que le prospere ese ambiente de putrefacción. Ese debilitamiento de las paredes del intestino. Esta persona tiene el intestino lleno de divertículos porque se ha debilitado mucho las paredes, y además tiene el intestino muy poroso, y no le va a salvar nadie de su alergia. Porque usted no ha notado que la persona empieza alérgica a una cosa, y luego a 2, y a 3, y a 4. Y a lo último, yo he visto casos, he sabido de casos de personas que ha habido que meterle una burbuja, porque ya no hay nada que hacer, todos los medicamentos antihistamínicos, nada está funcionando, porque nunca se manejó la condición de base. Si la persona recupera su equilibrio biológico, se equilibra su sistema inmunológico, la persona va a recuperarse de cualquier enfermedad que pueda tener. Llámese alergia, llámese asma, llámese cáncer, llámese vitiligo, llámese psoriasis, llámese sida. La persona tiene todo derecho a curarse, porque no estamos hablando de que lo va a curar tú, ni lo va a curar yo. Estamos hablando de facilitar las cosas para que el gran científico, el gran bioquímico, nuestro maravilloso cuerpo, pueda curar a esa persona, aunque ni tú ni yo entendamos exactamente qué fue lo que hizo. Es que tú no vas a entender, mira, ningún médico conoce todos los químicos que el cuerpo produce, es imposible. Es que no alcanza el cerebrito humano para que quepa toda esa información. Uno tiene una idea, por eso es que lo inteligente es
trabajar con el cuerpo para que el cuerpo haga esas maravillas que sabe hacer, aunque uno no la entienda. Uno le proporciona lo que necesita y le deja los resultados a Dios. Porque si espero entenderlo, nunca lo voy a hacer. Es como el negocio. Este negocio, y tú te pones a entenderlo con mucho raciocinio y mucho análisis científico, no he visto un solo tipo de la bolsa de valores que se mete a este negocio. Ayer estaba yo cogiendo una conferencia, un seminario en Wall Street. Me llamaron de esto que lo otro, invitándome ahí para animarme a que invierta, porque de alguna manera se corre la voz de que uno está en For Life. Entonces, viendo como los movimientos de las cuentas, dicen, este tipo está moviendo billetes, parece que está en For Life. ¿Ves? Entonces te invitan para que tú inviertas, seas accionista. Y estaban hablando allí de las grandes ganancias que uno podía conseguir en la bolsa de valores y cómo invertir y esto que lo otro, y que tú te puedes ganar un 14% anual, que es mucho más de lo que paga el banco aquí, que esto que lo otro. Y digo, bueno, no está tan malo. Si invierto, deja ver, $100,000 me va a dar tanto mensual, que da para algo, y de ahí voy. Y entonces me puse a analizar. Y digo yo, Dios mío, y pensar que en For Life, solo por inscribir a una persona, es el 2% mensual. En un año el 24%. Es del primer nivel. Del segundo nivel, gente que yo no invertí nada, muchas veces, el 25% mensual. ¿Cuánto es eso en un año? Tú que sabes de matemáticas. Y tú, yo los miré alrededor, así asustado. Miré a todos mis compañeros de clase y dije, ¿entenderán esta gente eso? Ay, si ese hombre me dejara a pararme a darle el plan. Claro, porque yo tengo una opción donde lo menos que me gano es el 2% mensual, que 24 a lo menos, y sin invertir mi dinero. ¿Tú sabes lo que es eso? Y allá es el dinero mío. Y a cada ratito aparece un crash, que lo pierde uno todo. Y se tira del puente, se tiran. Ay, no. Yo mejor hago este negocio. ¿Se están dando cuenta? Entonces tú te pones a explicarle eso a uno de estos tipos de las bolsas de valores y no lo entienden porque es demasiado sencillo y eso es demasiado dinero. Eso no puede ser verdad porque ahí están hablando de demasiada ganancia. Ningún negocio paga tanto precisamente. Ningún negocio de los tuyos que tú conoces. Por eso te estoy explicando este. ¿Entiendes? Bueno, pero ¿de qué era que estábamos hablando? Estábamos hablando de esto. Aquello fue un comercial de nuestro patrocinador. Miren cómo al colmo que ha llegado esta persona. En ese estado de condición es imposible que se pueda curar de algo definitivamente. Entonces por eso es que es tan importante que tú le proporciones al cuerpo los componentes que le faltan. Miren cómo la gran conspiración que hay. Miren, yo viendo videos y documentales y leyendo libros como The China Study y demás, viendo videos como la conspiración del cáncer y demás, he llegado a la conclusión de que a propósito o no, hay una gran conspiración para básicamente enfermar a nuestra población para luego poderle vender los medicamentos. ¿Ok? Mantenernos a todos enfermos y sostener a un sistema en el cual nosotros somos las vacas, que estamos allí para dar leche toda la vida y al final nos sacrifican y nos comen la carne también. Eso es la población en general, que nos mantenemos en la ignorancia porque no sabemos estas cosas que nosotros hablamos aquí. Hay una conspiración para darle a nuestros niños, desde que están en la escuela, una cultura de comer junk food, de comer porquería, para que desarrollen paladar por lo malo.
para garantizar una diabetes en el futuro, una artritis, un cáncer. Y allí está la industria farmacéutica y el sistema de enfermedad, porque que le llaman sistema de salud, esperándolo para la etapa 2, que es vivir de ti todo el tiempo, por medio de tus constantes enfermedades y trastornos. Y cogemos a los mismos médicos, al profesional experto, y lo programamos al experto para enseñarle que las enfermedades no se curan, pero que sí se tratan. Entonces el mismo médico que lo programaron para que no se puede curar, que no hay cura para eso, ni la busca la cura, porque ya le enseñaron que no hay nada que hacer, que no se puede curar, que solamente se alivia, y si se cura sola, no entendí, pero qué bueno que se curó. ¿Entiendes? Sí, literalmente así lo forman a uno. No, mi amor, tú tienes que aprender a vivir con esa alta presión toda tu vida. No, cariño, la artritis no se cura. No, corazón, la diabetes, eso no se cura. Pero ven todos los meses para hacerte el control. Se controla así, pero no se cura. No, ese Parkinson no se cura, te vamos a dar tal medicamento para controlarte un poco los temblores, y cuando llegues a un extremo te vamos a poner unos electrodos aquí para ayudarte a controlar. No se cura nada. Al médico lo enseñan que las enfermedades no se curan. Claro que no se curan, con medicamentos no se van a curar nunca. No se curan con medicamentos porque los medicamentos no curan. Los medicamentos te alivian el síntoma y generalmente empeoran la enfermedad de base y intoxican el organismo, dañan la médula ósea, dañan los riñones, dañan el hígado de la persona. Y así nunca va a haber cura para nadie. Y como a uno lo que le enseñan es usar medicamentos y de una vez le enseñaron que las enfermedades no tienen cura, pues no hay esperanza. ¿Usted sabe de dónde viene el uso de medicamentos? Esencialmente lo que conocemos como medicina alópata, que no es tradicional, porque no es tradicional, es la moderna, porque la tradicional es usar hierbas y productos naturales. Eso viene especialmente de los años 20 y 30, cuando vino el gran despertar, el gran crecimiento económico, la gran expansión financiera americana, que vino a partir de juntamente con la Gran Depresión ahí, que vino una reacción. De momento, Thomas Alva Edison y Tesla salieron con el invento el descubrimiento de la electricidad. Y el petróleo, en aquel entonces no había vehículos todavía, y el uso principal que se le hacía al petróleo era vender para gas querosén, para alumbrado, con lamparitas, humeadoras. Entonces, John D. Rockefeller controlaba el 98% del petróleo del mundo entero. Era el hombre más rico de Estados Unidos y el tipo controlaba y su ganancia venía de ahí. ¿Qué pasa? Que con el descubrimiento de la electricidad, su negocio, su venta de querosén, la demanda por querosén empezó a bajar. Y John Rockefeller se esforzó por desacreditar la electricidad, que era peligrosa, que eso era malo, por satanizarla, pero el progreso es el progreso. ¿Ya? Así que desesperado, Rockefeller tuvo que ponerse a buscar algún uso para el petróleo, porque si no se iba a tener que dejar el negocio, o iba a tener grandes pérdidas. Y en eso, con la crisis financiera que había en el mundo, en la década de los 30, ¿verdad?, la Gran Depresión, básicamente la industria farmacéutica y la industria y las escuelas de medicina, con los políticos a los cuales ayudaron políticamente, de hecho, quienes pusieron en el gobierno a Wilson, el presidente Wilson, fue Rockefeller, Chase Morgan y Carnegie. Entre ellos tres decidieron a quién iban a poner el presidente para que ese presidente pusiera leyes que le convinieran a ellos, a la franca. Así de poderosos son las personas ricas. Entonces, decidieron que ya que no se estaba vendiendo el petróleo como antes, iban a usar ahora el petróleo como materia prima para fabricar medicamentos, para que se moviera el petróleo.
¿Y qué tenían que hacer para asegurarse de que se movieran los medicamentos? Modificar el currículo de las escuelas de medicina para que de ahí en adelante, en la formación del médico, prácticamente hicieran de los médicos unos químicos, receteros de químicos. ¿Para qué? Para mover medicamentos hechos a base de petróleo. Y hoy día, al sol de hoy, eso es lo que se llama química orgánica, que tú agarras petróleo y eventualmente sintetizas un medicamento a partir del petróleo en los laboratorios farmacéuticos. Sale barato y se puede producir masivamente. Y todo empezó porque John D. Rockefeller necesitaba mercado para el petróleo. Y los médicos te van a decir, eso fue lo que yo estudié y eso es la medicina científica. Sí, es lo que estudió porque él es una víctima de un sistema que modificó el currículo para darle a comer esa comida. Y de eso fue que se alimentó. Y eso es lo que él sabe. Podrá tener su cum laude, pero de ahí no va a pasar. A menos que se meta for life. Claro. Sí, porque si se mete a for life empieza a pensar diferente, porque ya no tiene tanta dependencia financiera del sistema. Yo admiro mucho al doctor Raimundo, de allá de Barranquilla, Colombia. Ese doctor yo lo admiro porque es un señor de experiencia, que para mí, que sabiendo más que yo, humildemente fue y se sentó en el piso a oír una de mis conferencias que yo fui a dar allá a Colombia. Ahí había en el piso, en una tarima como de este alto que yo estaba, un salón lleno, y los médicos, como 10 de ellos, se sentaron ahí en el piso a escuchar al doctor Pedro Torres. Yo me decía, wow, lo que es una decisión, ¿verdad? Sí. Pero el punto es que este doctor, a pesar de ser una gran eminencia, un hombre que sabía más que yo, fue humilde y quiso aprender de este ignorante, lo poquito que quizás podía contribuir. Y se puso a hacer este negocio. Y por ahí está en el internet el video del doctor. Ustedes ven los muchachos que no se gradúan, que tiran la toga, pues el birrete para arriba. Pues el doctor Raimundo tiró su bata de médico para el aire así. Cuando calificó diamante presidencial súper sólido con 3 líneas de diamante y un checazo como 10 veces más grande de lo que ganaba como médico. Ok, retirado. Se acabaron los servicios, se acabó amanecerse en los hospitales y se acabó hacer lo que diga otro. Libre, es de eso que estamos hablando. Ve, ya el doctor Raimundo puede pensar libremente, porque no lo van a botar del trabajo si se atreve a pensar. Sí, porque te botan del trabajo si te ven como que estás pensando mucho. Te botan. Prohibido pensar. Entonces, a los alimentos los han desnaturalizado, le quitan la fibra, le quitan los micronutrientes, los componentes de la estructura, para dejarte a ti solamente el almidón, para garantizar que tú te enfermes. ¿Ok? Y así va deteriorando. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Se lo dije que no iba a dar tiempo a llegar a hablar del tema en sí. Mentira, en realidad la intención no era de que darle una información que usted puede conseguir fácilmente en los materiales, sino darle el marco teórico para que usted tenga criterio de uso. Eso es lo más importante para mí. Para que esté yo o no esté, usted pueda funcionar aquí arriba. Y estos son los grupos, ¿ok? Estos son los grupos, están en los folletos y en los DVD están los criterios de estilo de vida para que usted sepa cómo corregir la comida para que usted pueda tener salud, ¿ok? Déjame por lo menos llegar acá. Este es el grupo más importante para mí porque es el que te equilibra el sistema inmunológico. Con este grupo, señores, hemos logrado, hemos logrado ayudar a mucha gente con Alzheimer, con Parkinson, con epilepsia, a que se normalicen. ¿Ok? Con ese grupo estamos sacando de los metales pesados a la gente. Deja ver si... Y con ese grupo tenemos muchos testimonios, gracias a Dios, varios, para no exagerar,
de personas que estaban en diálisis, dializándose, y los médicos expertos los sacaron de diálisis porque mejoraron dramáticamente, ¿ok? O sea, esos grupos están ahí en los folletos, ahí dice cómo usarlo cada uno de los productos, y señores, muchas gracias por su buena atención, que Dios me lo bendiga y buenas noches. Fuerte el aplauso, mi gente, para el doctor Pedro Torres, para esa información vital que nos dio. Por favor, démoselo como se lo merece, démosle un fuerte aplauso para que se lo dé a tener. Así mismo es. Mi gente, deben tomar asiento. Realmente tenemos que reconocer, darle las infinitas gracias al doctor por este manjar de información que nos ha brindado. Realmente vamos a tenerlo nuevamente acá para que nos dé toda la información que hizo falta. ¿Quién lo quiere de nuevo? No, así no viene, así no regresa. Pónganse de pie, ciudadanos, fuerte.